Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Qué bueno poder reencontrarnos a través de este medio que ya se está haciendo costumbre. Pero lo importante, como dijo el apóstol Pablo, aunque yo estoy preso en cadenas, la palabra del Señor no está presa. Qué bueno, ¿no? Que la palabra del Señor pueda salir a través de estos medios y poder utilizarlos todos. Hoy es martes 17 de mayo del año 2020 y vamos hoy a entrar a nuestra cuarta lección de escatología. El título del tema de hoy, los postreros tiempos, los postreros tiempos. Así que te animo, como siempre, a preparar tu Biblia, preparar tu anotador, tu lapicerita, tu lápiz, el mate, café, té o lo que quieras tomar para poder acompañar este lindo tiempo para escudriñar la palabra del Señor y meditar también, porque siempre en un estudio, aunque sea algo un poco más técnico y un poquito más cuadradito, qué bueno poder meditar en lo que la palabra del Señor nos habla. Y ya para comenzar, te voy pidiendo que busques en Mateo capítulo 25, versículo 5. Que es la famosa parábola de las 10 damas de honor, de las 10 doncellas, de las 10 vírgenes que eran las que acompañaban a la esposa para encontrarse con el esposo, que el esposo pasaba a buscarla, el esposo tenía una ceremonia de desposarse, ir a la casa del padre, no es como es ahora, ¿no? Es que hoy por hoy ya no hay ese respeto y guardar esas buenas costumbres del hombre de bien, ir a pedir la mano a la hija del padre de la novia, en tal caso el padre o quien representa allí la autoridad en el hogar. Y aquel novio se alejaba, ya el dueño de casa, el jefe, el papá, lo desposaba, hacía una oración, una ceremonia, se cobraba una especie de dotes y el novio se iba a edificar una casa. Quizás en la casa paterna, en un terreno que le ha comprado su padre o ha heredado, y esa casa le iba a llevar un tiempo construirla. Y él le decía a su novia esposa, porque todavía no habían consumado su matrimonio en el acto de la intimidad, y era una desposada. Y aquel novio esposo le decía: bueno, mi amor, de aquí a fin de año o antes, entre octubre y noviembre, pasaré a buscarte para que podamos estrenar nuestro hogar, nuestra casa, nuestro nidito de amor, como decimos nosotros. Y entonces en ese lapso de tiempo, en ese periodo que le dijo el esposo que voy a pasar a buscarte, porque era como una sorpresa, la novia se preparaba todos los días con su ajuar, su vestido, y ahí estaban las doncellas con sus lámparas de aceite, preparadas para poder llegar al lugar de celebración, porque era de noche. Eran 7 días de celebración. Qué interesante, ¿no? Y el esposo llegaba de sorpresa, o casi de sorpresa, porque le había dado un periodo estimado de cuándo sería. Y dice en Mateo 25:5, en este contexto, que de tanto esperar las 10 doncellas, que habían 5 que eran bien preparaditas, que eran bien sensatas, y las otras eran todo lo contrario. Pero fíjate lo que dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Qué impresionante, ¿no? Notemos que tanto las sensatas como las insensatas se durmieron a causa de la espera y el cansancio. Y en estos tiempos que continuamos esperando al esposo, ya estamos en el año 2020,
la maldad, la apostasía, el enfriamiento espiritual, la enfermedad espiritual, la enfermedad física, los problemas económicos, todo el tipo de problemas comienzan a afectar el espíritu, el alma y la relación con Dios. Y el Señor nos habla a través de su palabra, ahí en Gálatas capítulo 5, te animo a que lo busques, vamos a leerlo ahí tranquilos, capítulo 5 de Gálatas, que ahí nos está, de una manera interesante, vamos a encontrar 3 grupos de 6 que son obras de la carne. La verdad, no sé por qué aparecen así, pero sí podemos entender que estudiando un poco las Escrituras en profundidad, vemos que 666 representa la plenitud de la carne, la plenitud del hombre. Son 18 obras de la carne. Lo vas a ver. Vamos a leer Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, o sea, el espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, 1, fornicación, 2, inmundicia, 3, lascivia, 4, idolatría, 5, hechicería, 6, enemistades, 7. Bueno, digamos que 6, el primer grupo. Vamos al segundo grupo. Enemistades, 1, pleitos, 2, celos, 3, 4, iras, 4, contiendas, 5, disensiones, 6. Segundo grupo. Tercer grupo, herejías, 1, envidias, 2, homicidios, 3, borracheras, 4, orgías, 5, cosas semejantes a estas, 6. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu de Dios, andemos también por el Espíritu de Dios. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es decir, podemos decir que aquellas doncellas, nosotros representamos a esa novia desposada, esperando, cabeceando y durmiendo, porque quizás la novia también se durmió en esa parábola, podemos decir. La fatiga y el cansancio nos hace decaer muchas veces de nuestra vigilia espiritual, dice la palabra del Señor, sed sobrios y velad. Velar significa estar atentos, estar alertas. Y muchas veces somos vencidos por el sueño espiritual. Es como cuando uno está muy cansado y lo vence el sueño, tiene que estar de guardia o tiene que estar atendiendo algo y no da más y tiene que leer o estudiar y no se le cierran los ojos. Bueno, es algo que como que no se puede detener, no se puede evitar. Pero gracias a Dios que están los mensajeros de Dios que anuncian con voz de trompeta la llegada del esposo, la llegada de Jesús, y las doncellas que han conservado la unción, es decir, el aceite, la relación con Dios, ellas entrarán a las bodas. Y las señales del tiempo del fin, el tiempo, en este tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, como decimos,
La primera señal es la llegada del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. En hebreo, para los hebreos es Ruach Elohim o Ruach HaKodesh, que habla del Espíritu de Dios. Ahí en Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La señal de la higuera y el olivo es otra señal que representa, son árboles, son plantas que representan a Israel. Mateo 24:32 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Interesante, porque está hablando de las señales de Israel. Y fíjate qué interesante, declaración del Estado de Israel el día 14 de mayo del año 1948 de nuestra era. En Tel Aviv, el estadista David Ben-Gurión declara la independencia del Estado de Israel y se cumple al pie de la letra la profecía de Ezequiel capítulo 37. Ahora, también anotate, hay un versículo muy importante, un versículo clave, que es Lucas 21:24. Eso anótatelo ahí para leerlo después. En otras palabras, dice que los gentiles arrasarán, y dice Lucas 21:24, pisotearán, es decir, gobernarán a base de espada, a base de guerras y de conquistas, el territorio de Israel. Y los gentiles arrasan Jerusalén en el año 40 después de Cristo. La profecía que da el Señor allí en Mateo capítulo 24, cuando ellos le preguntan cuál será la señal de tu venida y el fin del tiempo. Y el Señor le dice: no quedará piedra sobre piedra de este templo. Bueno, eso se cumple pocos años después, en el año 40 después de Cristo, en el principio del siglo de nuestra era, ¿no? En el año 40. Y en el año 1917, ya viniendo para este tiempo, 1917, 1918, el Imperio Británico toma Israel, toma posesión de Israel. Pero en el año 1967 los judíos recuperan Israel y vuelven a Jerusalén. Profecía cumplida. Camino a cumplir la profecía de Romanos 11:26, que dice literalmente: y luego todo Israel será salvo. Está hablando de una conversión nacional, cosa nunca vista en la historia del pueblo de Israel, que acontecerá cuando ya el Señor al final de los tiempos se manifieste y a base de sangre y fuego Israel tendrá que reconocer que su Mesías que tanto esperaban no era el que ellos esperaban, sino que era el que ellos en definitiva habían rechazado. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. El Señor está esperando completar el número de gentiles. Hay un número en su corazón, hay un número específico que solamente Dios lo sabe. Y cuando se cumple ese número, la puerta se cierra. Se cierra la puerta. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, y ahora nos adentramos, eso había quedado una colita del tiempo de la gracia. Ahora nos adentramos a analizar un poquito los postreros tiempos. Vamos a ver un versículo que vamos a utilizar como base, Isaías capítulo 2,
versículo 2, anótalo, o si sos rápido para encontrarlo ahí en tu Biblia o en tu celular o en tu iPad, donde sea. Isaías capítulo 2, versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, ahí aparece la palabra, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, obra sobre lo que aprendemos, sobre lo que el Señor, la revelación dada, la Biblia, el canon. Tenemos la palabra de Dios, ya no hay una nueva revelación, pero esa misma revelación se nos revela, se nos abre, se nos cae el velo, nuestra mente es iluminada, nuestro corazón es abierto y podemos comenzar a entender lo que antes no entendíamos. Entonces, el Espíritu de Dios obra a través de eso, a través de lo que aprendes por la predicación de tu pastor, por la enseñanza, por el estudio bíblico, lo que enseña el maestro, lo que venís aprendiendo de la escuelita dominical. Por eso es tan importante, maestro de la escuelita, es tan importante, porque vos estás metiendo en el corazón de esos niños la palabra de Dios, la que el mismo Espíritu Santo a su tiempo recordará a ese niño. Ahora, si uno no estudia, si uno no inquiere en su palabra, si uno no profundiza y no sondea la palabra de Dios, el Espíritu de Dios no le va a recordar absolutamente nada. Porque hay un concepto bastante equivocado. Algunos están diciendo que la letra mata, por eso no estudian, o la abundancia de los libros es fatiga de la carne, como dice el sabio y todo esto. Y realmente es como decir, no estudian la palabra de Dios porque te fatiga o porque te mata. Y es una contradicción tremenda. Está hablando de otra cosa, que no es un tema para tocar hoy, pero el Señor nos dice que debemos inquirir y escudriñar las Escrituras. Dice Juan 14, 26, mas el Consolador, el Paracletos, el abogado defensor, es decir, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo siempre a través de la palabra de Dios. Existe, con respecto a los postreros tiempos, una idea de que los últimos tiempos comprenden el periodo del anteúltimo gobierno mundial en la Tierra y su sistema 666, porque el anteúltimo gobierno mundial en la Tierra, y el último gobierno humano será el gobierno del anticristo, porque después viene el gobierno del Cristo, del verdadero, el Mesías. Pero fíjate, ahí en Hebreos 1:2 dice otra cosa, porque nosotros cuando pensamos en los postreros tiempos, pensamos ahora, a partir, no sé, del año 2000 para adelante. No, fíjate, dice, en estos postreros días, dice el autor de Hebreos capítulo 1, versículo 2, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces nos está diciendo que los postreros tiempos comenzó con la llegada del Mesías, de Jesús, el Cristo en Belén, allá hace más de 2000 años. Cuando Él viene a esta tierra por primera vez, comenzaron los postreros tiempos. Bueno, con respecto a este título, postreros tiempos, hay terminologías. Hay que tener en cuenta que la palabra de Dios no tiene tiempo, es atemporal, porque es para ayer, hoy y mañana. Dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Mateo 24. Aquellos días, Dios promete el Espíritu de Dios, el Consolador. Ahí en Joel capítulo 2, 28 al 32, fíjate lo que dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación,
como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Interesante, la profecía de Joel está hablando de Pentecostés y rápidamente se proyecta al fin de los tiempos, al día del Señor, ya cuando el Señor vuelva por segunda vez, el fin de los días. En el año 168 a.C., el rey Seleucida, Antíoco IV Epifanes, prohibió el judaísmo. Bueno, hay documentos, hay libros apócrifos, hay libros que no son canónicos. Macabeo, lo recomiendo para estudiarlo como históricos, los primera y segunda Macabeo. Prohibió el judaísmo y también decretó que se erigieran los altares a los dioses griegos en el templo de Jerusalén y en las ciudades del país. Inclusive sacrificó un cerdo en el... puso un ídolo, puso un ídolo en el lugar santísimo y sacrificó un cerdo en el altar. O sea que fue un sacrilegio terrible, hubo una matanza de judíos tremendo. Y en el año 167 antes de Cristo, ya más acá, un año más acá, Matatías huyó con sus 5 hijos y muchos judíos fieles escaparon a las montañas, donde dirigió una rebelión contra este malvado rey, que es el tipo del anticristo. Este Antíoco fue terrible. Este Antíoco, pues si tenés posibilidad de estudiar un poco su intervención con respecto a lo que hizo ahí en Jerusalén, es terrible. También aparece la expresión el fin, el tiempo del fin. Ahí en Daniel capítulo 12, buscalo ahí tranquilo, 12:4. Ahí en Daniel 12:4, vamos a buscarlo tranquilo. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Interesante, porque esa expresión, la ciencia se aumentará, si bien podemos aplicarlo a lo que es la tecnología y la medicina y tantas cosas, ¿no? Pero está hablando más bien del conocimiento, porque ciencia es conocimiento, es saber, el conocimiento de la palabra de Dios. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no entiende el fin. No entiende el fin de los tiempos. La ciencia se aumenta. Hay un conocimiento, todo el mundo conoce el Apocalipsis, conoce las profecías, pero nada, conocen solamente. También aparece una expresión, los postreros tiempos, que habla del milenio, del reinado de Jesús, del Cristo, del Mesías desde Jerusalén. Eso lo puedes encontrar en Miqueas capítulo 4, versículo 1. Dice: acontecerá en los postreros tiempos, ahí aparece otra vez la palabra postreros tiempos, que en el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera del monte y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Otra expresión que aparece, los postreros días. Dice Jeremías capítulo 23 versículo 20: no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Otra expresión que aparece es fin del siglo o fin de siglo. Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí está la expresión. También aparece la expresión el fin de todas las cosas. Mas el fin de todas las cosas se acercan,
Sed pues sobrios y velad en oración. Ahora veamos la extensión de este tiempo. Los llamados postreros días comprenden 4 dispensaciones. Eso ahí vamos bien despacio anotando. Los postreros días comprenden exactamente 4 dispensaciones. Primero, la dispensación eclesiástica, o como dijimos, tiempo de la gracia o tiempo de la iglesia, que es este periodo. ¿Cuándo comenzó? Dijimos, cuando el Señor se cumple la profecía de que nacería de la Virgen ahí en Belén, en Jerusalén, nacería el Salvador. Cuando Él viene a esta tierra, comienza a partir de ahí a correr el cronómetro, para decirlo de alguna manera. El reloj de Dios comienza a correr para anunciarnos los postreros tiempos. Y se caracteriza este tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la gracia, que la iglesia comenzó en Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo. Ahí se conforma la iglesia. Ahí nace la iglesia. Y ese espíritu pasó de generación en generación, ¿no? Porque bueno, iban pasando los años, los siglos, la gente iba muriendo, pero la palabra de Dios era sembrada a las nuevas generaciones, la iglesia era conformada y el espíritu nuevamente llenaba esa iglesia, porque el Espíritu de Dios habita en cada nacido de nuevo, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy se caracteriza ese periodo del tiempo de la gracia por el obrar masivo del Espíritu de Dios. No solo en la iglesia, sino obrando en las personas. Cuando el Evangelio es predicado, el Espíritu de Dios viene y trae convicción de pecado, justicia y juicio. ¿Por qué hace esto el Señor? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a un grupo selecto, no a los elegidos o los escogidos, no a todo el mundo. Lo que sucede es que no todos se arrepienten, no todos aceptan que son pecadores. También dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. En cambio, el que lo rechaza nunca tendrá esa vida, y Dios estará enojado con él para siempre. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Bueno, entonces la primera dispensación es la eclesiástica. La segunda es la dispensación del juicio, o también se la conoce como el tiempo de la tribulación, o también se la conoce como la gran tribulación o la última semana de Daniel, que comprende 7 años. ¿Y cuál es la característica de este periodo? En el anterior dijimos que es el obrar masivo del Espíritu Santo. Bueno, aquí abajo, en el tiempo de la tribulación, está marcado por el obrar masivo del espíritu de Satanás. Tremendo. Apocalipsis 17:17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones. Este texto para mí es paradigmático, es tremendo este texto, ¿no? Porque Dios está en todo, Dios está dirigiendo todo, o dejando que cada uno suelte lo que es y muestre lo que es, ¿no? Porque dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Este falso profeta será quien se encargará de que todo el mundo adore a la primera bestia, que es el anticristo, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Bueno, esa es la segunda dispensación, que comprende los postreros tiempos. La tercera dispensación es la dispensación mesiánica, se la conoce así, o el tiempo del milenio, o directamente el milenio. Marcado, ¿cuál es la característica? Marcado por el reino, por el obrar o por el reinado directo de Cristo, de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la última, la cuarta dispensación, es la eterna o la eternidad, marcado la característica que la misma presencia de Dios estará para siempre con su amada iglesia,
con su amado pueblo. Dice Apocalipsis capítulo 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué hermosas palabras. Y Eclesiastés 3:15 dice: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Los tiempos que vienen son potenciados, lo que te puedas imaginar. Imagínate la peor situación. Cuando yo leo esos versículos proféticos, ¿no?, de Mateo 24, Lucas 21, y ahí el Señor dice que habrá tribulación cual nunca la hubo desde que hay hombre en la tierra. Siempre medito, y a veces vemos los documentales del horror de la guerra, las matanzas, los crímenes, los hornos de los campos de concentración en Auschwitz, las matanzas, las bombas de Hiroshima, de Nagasaki, tanta maldad, las guerras más cerca de aquí. Y creo que no hay nada peor que una guerra, porque la guerra produce terror, locura, muerte. Después de la muerte produce pestes, después de la peste produce más muerte y hambre. Bueno, eso peor que podamos imaginar no se compara con lo que viene. Es para meditarlo. Por eso debemos ser voz que clama en el desierto, debemos gritar a voz en cuello que el Señor quiere salvar a la humanidad. En contrapartida, también lo mejor que puedas imaginarte en esta tierra, y a veces cuesta imaginarse, actitudes de bondad, actitudes de felicidad, actitudes santas, un lugar hermoso, los lugares que pudiste conocer a lo largo de tu vida. Bueno, eso queda pálido, no se compara con lo hermoso que vendrá. Así Dios me ha traído a mi corazón para tratar de entenderlo, porque uno a veces minimiza las cosas de Dios, la quiere comparar con las cosas de la tierra, y no se compara. Bueno, ¿cuáles son las características de los días de los postreros tiempos? Bueno, algunas de las características que se darán entre los seres humanos que habiten la tierra durante este periodo de los postreros tiempos será manifestación del engaño. Si bien siempre existió el engaño desde los comienzos, en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, se incrementará, se multiplicará con intensidad. De hecho, detrás de esta pandemia que está viviendo el mundo entero, hay mucho de mentira, hay mucho de engaño, hay otras cosas. Entonces, pero todo el mundo está, por decirlo de alguna manera, comiendo lo que le venden. Todo el mundo está mordiendo el anzuelo de lo que les están diciendo a través de los medios. Entonces, fíjense si todavía ni siquiera comenzó el engaño. Y cuando se desate el obrar, cuando el Espíritu de Dios en cierta manera sea retirado con la iglesia y solamente se remita a Israel, y ya no habrá quien predique, ya no habrá quien lleve la palabra a los rincones del planeta para traer arrepentimiento, saldrá lo peor del ser humano, saldrá la maldad, y eso potenciado por el obrar del príncipe de las tinieblas, del príncipe de maldad de los aires. El Señor dijo: mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. También la característica que se verán, presencia de falsos guías espirituales, porque sigue diciendo Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta palabra muchos es para alarmarse, para estar atentos. También dice la palabra del Señor, nos está diciendo que habrá un estado permanente de guerra, terrible para el ser humano.
No hay seguridad, no hay paz, no hay reposo, no hay tranquilidad. Versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, se irá intensificando cada vez más estas señales, más y más. De hecho, el fin del anticristo es con una gran guerra, una gran batalla. También nos habla su palabra, porque se levantará nación contra nación. Versículo 7, Mateo 24. Reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. La palabra del Señor en Apocalipsis nos habla de 4 jinetes representados. Algunos dicen que es un solo jinete que va cambiando de color. Bueno, la cuestión, detalle, pero son 4. El primero es blanco, que muchos lo identifican como el Cristo, pero no es el Cristo, sino que representa al anticristo. Habla de la religiosidad y la apostasía. El segundo, el caballo bermejo, nos habla de guerra. Habrán, miren este número, oigan este número, 2.000 millones de víctimas, de muertos. O sea, la tercera parte de la humanidad morirá a raíz de las guerras, de esta tremenda guerra que habrá. El tercer caballo es el caballo negro. Después de la guerra que viene, hambre, se para la industria, se contaminan las aguas, etcétera, ¿no? Y el cuarto caballo es el amarillo. Debido a la gran cantidad de cadáveres expuestos y todo contaminado, se producirán pestes y nuevas enfermedades. Dice Mateo 24:9. Mateo 24, para que entendamos, es la columna vertebral de las profecías bíblicas. Porque el profeta, por excelencia, está él mismo hablando de sí mismo y de las cosas que van a acontecer. Nos habla, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Nos habla de odio, persecución contra muchos cristianos. En el periodo de la tribulación habrá una sangrienta persecución en contra aún de los escogidos de Israel, que son 12.000 por tribus, son 12 tribus, 144.000 escogidos. Ya los cristianos en ese periodo de matanza ya no estarán, porque el rapto de la iglesia, esa es mi postura, acontece antes de la gran tribulación. O sea, el Señor lleva a su iglesia y comienza el primer minuto de la última semana de Daniel. 24:10, muchos tropezarán, entonces se entregarán y unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Nos está hablando también aquí de confrontaciones violentas entre los hombres, etnias contra etnias, xenofobias, racismo, ya vemos eso, odios hombres con hombres. Manifestación de falsos profetas. La máxima expresión de esta característica se dará con el falso profeta por excelencia, la segunda bestia. Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos. ¿Qué más? 24:12, Mateo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cabe, como lo dije al principio, cabe destacar que la palabra, la profecía del Señor ahí en Mateo 24, la palabra de Dios se proyecta. Yo siempre digo que es como si fuesen 3 dimensiones, ¿no? Es para ahora, hoy, para dentro de poco y para el futuro. O sea, el Señor estaba dando profecía para su tiempo, para el tiempo durante la existencia de la iglesia, el desarrollo de la iglesia y el final de los tiempos. Por haberse multiplicado, ya la maldad se está multiplicando.
La matemática es fácil, el corazón del hombre no ha cambiado. El corazón del hombre es igual que en los tiempos de Noé y en los tiempos de Spurgeon y hace 20 años atrás. Y aún peor todavía. Peor porque el hombre se ha modernizado, tiene más medios de alcance, tiene más acceso a muchas cosas. Y por otra parte, la población mundial se ha multiplicado, pero exponencialmente. Entonces significa más gente con maldad, más gente pecando, más gente unas contra otras. Entonces eso hace que el amor de muchos se enfríe, que muchos se desanimen, que muchos se apaguen. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Me quiero detener en este texto y analizarlo un poquito. ¿Qué significa eso? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿A qué se refiere con la frase por haberse multiplicado la maldad? Bueno, primero hay que definir a qué amor se está refiriendo, porque habla del amor de muchos. El amor es el amor ágape, es decir, el amor incondicional de 1 Corintios 13, el cual sufrirá un enfriamiento. Es como cuando alguien sopla la sopa que está muy caliente, es algo sucesivo, algo que constante para lograr bajar la temperatura de algo. Es decir, dejarlo estar. A mí me gusta la sopa, por ejemplo, la sopa bien caliente. No me gusta la sopa tibia. Entonces cuando está tibia voy, la pongo de vuelta en la hornalla, la caliento un poquito y tomo de vuelta. ¿Por qué? Porque no lo puedo tolerar. Entonces tiene un significado, obviamente. El Señor dice que a los tibios los vomitará de su boca. Entonces la tibieza tiene que ver también por haberse entregado a esa maldad, por haberse dejado arrastrar por la maldad. Es decir, el enfriamiento se puede traducir como una indiferencia a lo que Dios dice. Va poquito, esto lo tomo, esto lo dejo, esto me parece, esto no me parece, y de a poquito, hasta que llego a una indiferencia total a lo que Dios dice. Ahora, lo increíble es lo que le precede, ya que se enfriará debido al hecho, o mejor dicho, si dije precede, lo que lo antecede, mejor dicho sería, ¿no? ¿Por qué se enfría el amor? Porque se multiplicó la maldad. Se me enfrió el amor, se entibió, después se enfrió del todo. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Se multiplicó la maldad. El efecto, bueno, me enfrié. Sin embargo, porque uno lee este texto y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sin embargo, cuando vos buscas en el griego, dice otra cosa. No dice eso que parece. La palabra que se traduce al español como maldad, por haberse multiplicado la maldad, en realidad maldad nosotros entendemos otra cosa, hacer un acto de maldad. Pero el vocablo que aparece ahí no es maldad, sino es anomia, o algunos le dicen anomía, da igual, porque no hablamos griego. ¿Y de dónde proviene la palabra anomia? Bueno, pues proviene de dos vocablos. La primera, que es negación, y nomos, que se traduce al español como ley. Nomos, para que te des una idea, Deuteronomio, sapranomio, tiene que ver con nomos, ley. Se traduce al español como ley, y como muchos sabrán, es la palabra equivalente en el hebreo a Torá. Y esta palabra hebrea, Torá, a pesar de que la traducen al español como ley, su correcta traducción es instrucción, y es justamente la que aparece en
este versículo con una forma compuesta, es decir, anomia. Su traducción entonces podría ser sin ley, por haberse multiplicado los sin ley. Sobre todo si damos por sentado que la ley fue la que recibió Moisés de parte de Dios y que la dejó asentada en su palabra para toda la humanidad. Entonces, el texto podríamos trasladarlo y leerlo así: la negativa a obedecer la instrucción de Dios hará que se multiplique por todo el mundo, y eso provocará enfriamiento en el amor de muchos. También le llamo anarquía espiritual. ¿Cuál es la otra señal que caracteriza a este tiempo de los postreros tiempos, a este tiempo final? Bueno, la predicación del Evangelio en forma masiva. Atención con esto, y no estamos hablando de campañas evangelísticas donde todo el mundo, todos los países se entregan a Cristo, o como algunos con buena intención tratan de soñar una utopía, de decir, por ejemplo, Argentina para Cristo, Buenos Aires para Cristo, y vamos achicando más, Banfield para Cristo, y vamos achicando más, Villa Albertina para Cristo, y achicamos más la cuadra para Cristo, y nadie se entrega a Cristo. Y si achicas más, no sé si tu familia están todos convertidos. Entonces, esa es una utopía. Pero lo que habla la palabra del Señor aquí es de la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio no significa conversión, sino significa dar a conocer el mensaje, aunque no todos lo acepten. También característica: decaimiento de la fe, ya lo dijimos, enfriamiento espiritual del creyente, Lucas 18:8. ¿Qué más? Manifestación de la apostasía, segunda de Tesalonicenses 2:3. ¿Qué más? Manifestaciones de espíritus engañadores y doctrinas erróneas, la gran ramera. Interesante, cuando se escribió el Evangelio de Mateo, la Iglesia Apostólica Romana no existía aún. Interesante, para ponerse en contexto. Ni mucho menos existían las cientos y miles de sectas que hoy se conocen en todo el mundo, y las filosofías y un montón de cosas. No, apenas comenzaban recién a aflorar algunas cosas, pero hoy hay cantidad de religiones. No existían. Primera de Timoteo 4:1. ¿Qué más? ¿Qué característica? Carácter humano contrario a la ley de Dios. Segunda de Timoteo 3:1 al 13, lo leímos al principio. ¿Qué más? Aparición de falsos maestros. Segunda de Timoteo 4:3 al 4. ¿Qué más? Aparición de burladores y rebeldes a la voluntad de Dios. No solamente gente que rechaza, que dice, no, yo no quiero saber nada, yo tengo mi religión, yo respeto tu religión, lo que dicen siempre, sino gente que abiertamente se burla de Dios y su palabra. Segunda de Pedro 3:3. ¿Qué más va a suceder? También van a haber acontecimientos a nivel cósmico. Algunos de los eventos cósmicos y planetarios que se producirán durante el periodo de los postreros tiempos serán terribles. Mateo 24:29 nos habla de oscurecimiento de la luna y el sol. Nos habla de algo más significativo que un eclipse. Nos está hablando de una terrible y aterradora densas tinieblas. No nos olvidemos que la Tierra, dice, se va a tambalear, va a salir de su eje. De hecho, cuando hubo el tremendo maremoto ahí en Japón, dice que la Tierra se corrió de su eje por un terremoto en un lugar. Imagínense cuando habrá terremotos en diferentes lugares, como dice ahí mismo la profecía en Mateo 24. Esto hará que aún se mueva de su órbita y el sol no ilumine en ninguna parte de las antípodas del planeta. Oscuridad aterradora, densa, tinieblas en todo el planeta.
aparece la señal del Hijo del Hombre. En medio de aquella oscuridad universal, la enseguecedora luz del Señor ilumina el universo. Ya estamos hablando del retorno visible del Señor. Ya al fin de la última semana de Daniel, ya al fin del periodo de la gran tribulación, Mateo 24:30. ¿Qué más acontecimientos se verán en los cielos? Aparición de ángeles. Del plano espiritual al plano físico se podrán ver los ángeles con ojos humanos, Mateo 24:31. ¿Qué más pasará? Grandes terremotos con mayor intensidad a medida que se va acercando el día del arrebatamiento de la iglesia, el día que el Señor se manifestará. Cuando yo desarrollaba este material, se cumplían 2 semanas a propósito de este tremendo terremoto que les acabo de mencionar. Este maremoto que sucedió ahí en Asia, en el sudeste asiático, el tremendo tsunami que causó la muerte de 280.000 personas. ¡Qué tremendo! Cuando vuelva el Señor se estremecerá la tierra en su totalidad, no una parte, toda la tierra temblará, causando así cambios geográficos, climáticos y estructurales del planeta. Lucas 21:11. ¿Qué más? Como si eso fuese poco, se conmueve las potencias de los cielos, un movimiento cósmico estelar, Lucas 21:26. Y por consecuencia caen las estrellas, caen asteroides sobre, es la expresión estrella, la expresión que usa ahí es estrellas, pero son asteroides, son cuerpos celestes que caen sobre la Tierra, Apocalipsis 6:13. Caída de asteroides y meteoros, Apocalipsis 8:6-11. Cuando la Tierra es bombardeada en este mismo momento por meteoritos y cuerpos celestes, la capa atmosférica trabaja como una especie de escudo que desintegra cada objeto que la traspasa por las altas temperaturas que ocasiona la fricción, y reduce ese cuerpo celeste a pequeñas partículas de esos elementos. Pero cuando caigan los juicios de Dios, esa capa atmosférica será destruida y los elementos caerán a tierra sin pasar por ese filtro, o sea que caerán sin desintegrarse. ¿Qué más sucederá? Apocalipsis 16:3-4, contaminación de ríos y mares a consecuencia de todo esto. Intensificación de la actividad solar, Apocalipsis 16:8, aumentará la temperatura del sol. Los rayos ultravioletas, por ejemplo, al desaparecer la capa de ozono, las enfermedades y tipos de cáncer afectarán la piel de todo ser humano. Maremotos a gran escala, tsunamis a gran escala, Apocalipsis 16:20. El agua cubrirá las islas y las ciudades costeras, dice la palabra. ¿Qué más? Granizos muy grandes y destructivos, Apocalipsis 16:21. Dice la palabra, un talento, aproximadamente 25 kilos cada piedrita. ¿Qué te parece? Señales y manifestaciones de estos postreros tiempos que ya estamos a umbrales de comenzar. Existen 3 tipos de personas para la relación espiritual con Dios, o al menos intentan. Por ejemplo, los gentiles, que son los no judíos, para su salvación hoy en día solamente por medio del Señor en el tiempo de la gracia. Los que no acepten el sacrificio del Señor, o el judío que no, porque el judío hoy no se salva por ser judío, se salva por reconocer a Cristo y pasa a ser parte de la iglesia. Ahora, los que aparentan ser cristianos, esos no son salvos, entrarán, dice la palabra, con los hipócritas. ¿Cuáles son las señales para este tiempo, para estos que quedaron en la tierra? La manifestación del anticristo, para los mundanos, digamos, para el mundo. Ellos que verán, qué señal verán, qué acontecimiento vivirán. La manifestación del hombre que aparentemente salvará al planeta. ¿Qué más verán ellos? Pues posteriormente la batalla de Armagedón, la consumación final al fin del milenio
el gran trono blanco, el juicio de los libros, la salvación o condenación. Eso es lo que verán esas personas. Acontecimiento. Y para los judíos, ¿qué verán? Que los judíos, durante el periodo de la gracia, ya hace más de 70 años, el 14 de mayo del 48, ellos vieron una señal, un acontecimiento importante, un cumplimiento profético, la creación de volver a su tierra, la creación del Estado de Israel. El regreso de los judíos a Jerusalén en el año 67, la famosa Guerra de los 6 días. Otra señal que ellos están esperando, ya la primera se cumplió, volver al hogar. Segundo, están repatriándose todos los judíos volviendo a Israel. Y tercero, la reconstrucción del Bet Hamidash, es decir, el Santo de los Santos, el templo, el tercer templo de Salomón, el templo de Jerusalén. Y será reinstaurado el servicio de sacrificio en el altar. ¿Qué otras señales ellos esperan? El reinado del Mesías desde Israel a todas las naciones. Bien, eso es lo que están esperando ellos. Nosotros, ¿qué estamos esperando como iglesia? ¿Quiénes conforman la iglesia? Los cristianos, la gente nacida de nuevo, que ama a Dios, que obedece a su Señor. ¿Cuáles son las señales que ellos vieron como iglesia? ¿Cuáles son los acontecimientos? Bueno, el descenso del Espíritu Santo. Esa fue la primer señal. El segundo acontecimiento para la iglesia, importantísimo, el arrebatamiento, que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4. ¿Qué sigue después del arrebatamiento? Para la iglesia, el tribunal de Cristo. Es llevado a la morada de Dios, pero pasamos todos a un tribunal. No, que alguno va a querer ir corriendo a las mesas para celebrar la fiesta. No. Antes que eso, el tribunal a rendir cuentas. Cuarto, la boda, ahora sí, las bodas del Cordero. Y quinto, tareas y designaciones especiales durante el reinado del Señor en la tierra, porque nosotros, estaremos para siempre con el Señor. Entonces, si vamos a estar para siempre con el Señor, cuando Él vuelva a la tierra por 1000 años, literalmente lo creemos así, la iglesia va a estar con Él. Entonces, el Señor va a designar tareas para cada uno de los que están con Él. La verdad que, amados, esto es apasionante pensar en las cosas que el Señor tiene preparada para su iglesia. Pero vamos paso por paso, vamos viviendo hoy nuestra vida cristiana, nuestra relación con el Señor, y con nuestro corazón y nuestros ojos mirando siempre al Señor, al cielo, y decir: Señor, ven, Señor Jesús, para pronto poder estar con Él para siempre y nunca más separarnos de Él. Hasta aquí llegó nuestra enseñanza de los postreros tiempos. Espero que puedas repasarlo, ver los textos, meditar, orar al Señor. Que Él te lleve que el Espíritu de Dios te lleve a estudiar mucho más y a investigar mucho más, que te quedes con las ganas. Esa es la idea. Si el Señor no dice otra cosa, nos volveremos a encontrar el próximo martes a las 17 horas con la lección que sigue. Ya quedan pocas, porque esto es como un estudio intensivo de nuestra materia escatología. Así que en el nombre del Señor te bendigo, te mando un fuerte abrazo, y que el Señor en este tiempo también pueda obrar en tu vida, en tu corazón, en tu familia, para que cuando se levante esta cuarentena podamos ser cristianos mejores. Que Dios te bendiga.